¿Qué tal a todas y a todos? Una vez más, bienvenidos a Informe del Sur. Como siempre, desde la CPTV, le damos esta mirada pampeana sobre la actualidad de nuestra Latinoamérica y rápidamente comenzamos con los siguientes temas. Hoy hablaremos de la asunción de Lasso, la situación de Colombia y de Brasil con manifestaciones, la pandemia de COVID-19, entre otros temas. Comenzamos rápidamente hablando de la situación actual de nuestra Latinoamérica en cuanto a la segunda ola del COVID-19 que nos ha pegado de una manera muy fuerte. La pandemia no tiene fin en América Latina. Al contrario, vuelve a empeorar con gran velocidad. La región ya acumula más de 1 millón de muertes, aproximadamente el tercio de las víctimas mortales en todo el mundo, y tiene una de las tasas de mortalidad más alta. Mientras que el promedio mundial es de 46 muertes por cada 100.000 habitantes, en América Latina los fallecimientos suben a 162. Además, según un reciente informe de la Cruz Roja, 6 países de la región están en riesgo de colapso sanitario, especialmente Uruguay y Argentina, donde tanto las muertes como los contagios se encuentran en sus picos más altos. A pesar de las persistentes altas tasas de contagio, mucha gente y lugares ya no mantienen las medidas de salud pública que sabemos que funcionan contra el COVID-19. Quizás todavía no sabemos el impacto completo de esta pandemia. Solo entre el 17 y el 23 de mayo, los países latinoamericanos registraron más de 1,2 millones de nuevos casos de COVID-19 y 31.000 muertes. Una cifra que lleva estable desde hace algunas semanas en niveles alarmantes. Además, la vacunación avanza con lentitud en la mayoría de países. Toda Sudamérica lleva 114,3 millones de dosis de fármacos inoculadas, aproximadamente la mitad de las administradas por solo Estados Unidos. Sin embargo, las buenas noticias son que este viernes concluyó la última fase de los ensayos clínicos de la vacuna cubana Soberana y que Brasil reinició la fabricación local del fármaco de AstraZeneca. No todas son malas noticias aquí en Informe del Sur. Hace algunas semanas le comentábamos que Cuba empezaba a producir su propia vacuna. Este país ya dice estar en contacto con 30 países, ¿sí?, para proveerles las vacunas porque ya se encuentra en la fase final. Lo vemos en el siguiente informe. Cuba mantiene contactos con decenas de países interesados en sus 5 proyectos de vacunas contra COVID-19. Así lo informaron el miércoles las autoridades sanitarias de la isla, que aseguraron que no firmarán ningún contrato que no puedan cumplir. Es de suponer, hay un déficit de vacunas en el mundo muy grande y todos los días, transparentemente se lo decimos, todos los días nosotros estamos recibiendo solicitudes de muchos lugares del mundo. Y bueno, en este momento estamos desarrollando intercambios muy intensivos con más de 30 países. La semana pasada, Cuba y Argentina firmaron un acuerdo de colaboración en la producción de los inmunizantes anti-COVID desarrollados en la isla. Otras naciones como Irán, México y Venezuela también han mostrado interés. 2 de los proyectos están en fase final de ensayos clínicos y la autorización oficial está prevista para este mes. Serían las primeras vacunas contra el coronavirus desarrolladas y producidas en América Latina. Consultados por la falta de publicaciones científicas independientes que validen las primeras fases de ensayos clínicos, los investigadores cubanos aseguraron estar listos para publicar, pero denunciaron varios rechazos de sus textos por parte de las revistas científicas. Y realmente nosotros podemos interpretar esto, es bloqueo, es discriminación, porque además tenemos una tradición de publicar en la revista Vaccine. Y si hay, no sé si bloqueo o no bloqueo, pero sí hay menosprecio en las revistas, en las decisiones de los editores de las revistas, de las publicaciones que vienen de Cuba. Y no las que vienen de Cuba, las que vienen de América Latina, las que vienen de países realmente considerados inferiores en ciencia. Bajo embargo de Estados Unidos desde 1962, Cuba comenzó a desarrollar sus propias vacunas en la década de 1980 y actualmente cerca del 80% de las que incluye en su programa de inmunización son fabricadas en la isla.
Bueno, muy bien, vamos ahora a Ecuador porque la semana pasada le mostrábamos la asunción del flamante presidente Lasso. Ahora vamos a ver un análisis de las propuestas del actual presidente y también con el panorama que se encontró al momento de asumir. El neoliberal banquero Guillermo Lasso recibió el lunes el gobierno de Ecuador de manos de su aliado Lenín Moreno, en medio de una severa crisis económica, social y sanitaria y un escenario nada esperanzador, con un Congreso dividido y una deuda externa a pagar entre 2021 y 2025 de más de 40.000 millones de dólares. Según cifras oficiales, 32 de cada 100 ecuatorianos viven en situación de pobreza y 15 de cada 100 en pobreza extrema. En el último año, la economía se contrajo casi 8%, en un país cuya deuda pública asciende a 63% del Producto Interno Bruto. Pero Lasso no respetó a su antecesor y aliado, y en su discurso disparó contra Moreno, al señalar que recibió un país con históricos niveles de desempleo, incapacidad para hacer frente a la pandemia, elevados índices de corrupción, alarmantes indicadores de desnutrición infantil y lacerantes desigualdades entre el mundo rural y el urbano. Para este gobierno será importante la relación con su principal socio comercial y mentor, Estados Unidos, y por ello nombró como canciller a Mauricio Montalvo, quien estuvo al frente de la embajada ecuatoriana en Australia. Anunció además que al frente del Ministerio de Economía estará el exfuncionario del Banco Mundial, Simón Cuevas. Lasso anticipó que su administración apostará por duplicar la producción petrolera, impulsará la minería y ofrecerá a la iniciativa privada varias áreas estatales. Pero para el Ministerio de Energía y Minería nombró a Roberto Salas, empresario de un conglomerado agroindustrial e inmobiliario privado sin experiencia en el sector petrolero. Tras reiterar la promesa de vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días, reiteró que Ecuador buscará incorporarse como socio pleno a la Alianza del Pacífico, que se abrirá a tratados de libre comercio con la premisa de que la economía se reactive con el apoyo del sector privado. La presencia de mandatarios en el acto de asunción fue bastante austera. Lasso juró ante la mirada de los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro, República Dominicana, Luis Abinader, y Haití, Jovenel Moise, y el rey de España, Felipe VI. Los presidentes de Colombia, Chile y Uruguay cancelaron a último momento sus viajes, y Argentina estuvo representada por su canciller. Pero no faltaron los exponentes de la ultraderecha iberoamericana, como los exmandatarios José María Aznar de España, Álvaro Uribe de Colombia y el opositor venezolano Leopoldo López. ¿Y ahora qué? Eso no solo se lo preguntan los analistas, sino el pueblo llano. Hay dos incertidumbres grandes. ¿Qué pasará con el hoy dividido movimiento indígena y qué pasará con UNES, el movimiento creado por el correísmo para las elecciones? UNES tiene la mayor fuerza política de la Asamblea Nacional con 49 escaños, que si bien no le alcanza para ser mayoría, será decisivo en decisiones trascendentes. ¿Será hora de renovarse, ayornarse y organizarse para poder oponerse al proyecto neoliberal? Hacemos la primera pausa aquí en Informe del Sur. Como siempre, nos siguen en las redes sociales. Gracias por la gran repercusión de la semana pasada, sobre todo en nuestro canal de YouTube. Así nos sigue como Informe del Sur y también en Facebook. Ya volvemos con más información. Bueno, muy bien, continuamos aquí en Informe del Sur. Vamos a hablar ahora de Colombia y la situación de ese país que todos conocemos. Iván Duque, el presidente, ha ampliado la presencia de la milicia, de los militares en las calles. ¿Cuáles fueron las repercusiones? Lo vemos a continuación. Los militares a las calles. Después de un mes de protestas continuadas en Colombia contra el gobierno de Iván Duque, el presidente amplió la asistencia militar para controlar la crisis que atraviesa el país. Una figura que ya había usado para Cali, el epicentro de las manifestaciones a principios de mayo, y que en la madrugada del sábado extendió a 8 departamentos más del país y 13 municipios. Eso implica que se desplegará el ejército en estas regiones para apoyar a la policía en sus tareas de control del orden público. Además, Duque advirtió a las autoridades locales que recibirán sanciones si no aceptan la presencia del ejército en las calles. La asistencia militar está contemplada en el Código de Policía de 2016 y se trata de una medida excepcional.
Es el instrumento legal que puede aplicarse cuando hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia lo exijan, o ante riesgo o peligro inminente, o para afrontar emergencia o calamidad pública, a través del cual el presidente de la República podrá disponer de forma temporal y excepcional de la asistencia de la fuerza militar. El ejército puede ayudar a proteger los servicios esenciales, las infraestructuras públicas o la propiedad privada en riesgo. Pero según las leyes colombianas, no puede intervenir en las manifestaciones ni capturar a nadie. Organizaciones internacionales como la ONU, la OEA y la Unión Europea volvieron a insistir en el diálogo para hacer frente a la crisis, después de un mes de protestas en las que se han acumulado las denuncias por la brutalidad de la fuerza pública. Bueno, ahora nos metemos con la situación de Brasil, que parece que todas las semanas es noticia. Ha habido en los últimos días muchísimas manifestaciones con rechazo a la gestión de su presidente Bolsonaro, por supuesto también por la cuestión de la pandemia y sobre todo la mala economía o la mala situación económica que está atravesando hoy nuestro vecino país. Miles se movilizaron y para entenderlo de alguna manera mejor, vamos a escuchar el análisis de Marcos Salgados. Este sábado 29 de mayo se vivió un hecho histórico en el Brasil. Enormes movilizaciones populares colmaron los principales espacios de las ciudades más grandes del país con un solo objetivo y una sola consigna central: fuera Bolsonaro, fuera Bolsonaro. Hubo concentraciones en 213 ciudades del Brasil en los 26 estados. La movilización del 29M contó con la participación de partidos de izquierda, sindicatos, entidades estudiantiles, afrodescendientes, indígenas, movimientos de trabajadores rurales y hasta torcidas, los simpatizantes de los equipos de fútbol organizados. La valoración es que fue la mayor movilización nacional unificada desde 2017, durante los actos contra el expresidente Michel Temer. En San Pablo la manifestación ocupó más de 7 cuadras de la tradicional Avenida Paulista y congregó a no menos de 80.000 personas. Antes de hablar a la multitud, el referente del movimiento de los trabajadores sin techo, Guilherme Boulos, pidió un minuto de aplauso por las víctimas de la COVID-19, que son, dijo, las víctimas del abandono y el genocidio de Bolsonaro. Una avalancha democrática y popular que es la primera gran movilización en el Brasil desde que comenzó la pandemia de la COVID-19 hace ya más de un año, que está haciendo estragos en el país más grande de América del Sur. Precisamente uno de los reclamos centrales contra Bolsonaro es el desastroso manejo de la pandemia. Brasil tiene más de 461.000 muertos y los especialistas aseguran que incluso se podría estar a las puertas de una nueva oleada de contagios y de muertes. Así se midieron fuerzas en las calles y la diferencia a favor de los anti-Bolsonaro es monumental. La multitud en San Pablo superó por decenas de miles a los bolsonaristas que se habían manifestado a principios de este mes en el mismo lugar. El reclamo unificado es por un impeachment, es decir, un juicio de destitución contra el presidente Jair Bolsonaro, cuya realización es muy compleja porque debe pasar por un Congreso en el que por ahora las cuentas no dan ni mucho menos. De hecho, hay 120 solicitudes de impeachment contra Bolsonaro, todas cajoneadas por el presidente de la Cámara de Diputados, un aliado del jefe de Estado. Pero de la mano de una creciente presión popular en las calles, como esta del último sábado, y mientras sigue en caída la popularidad del presidente, la posibilidad de un impeachment puede crecer, y si no, lo que sí debería crecer es la unificación de las luchas y los reclamos entre quienes convocaron a estas gigantescas movilizaciones y que deberían ir confluyendo hacia las elecciones presidenciales del año que viene, el 2022, en las que sin duda el partido militar que soporta a Bolsonaro en el gobierno intentará todo lo que pueda, dictadura incluida, para no dejar el poder. El gobierno actualmente alberga a más de 10.000 militares en puestos técnicos que deberían estar bajo responsabilidad
de civiles calificados. El caso del ahora ex ministro de Salud, Eduardo Pazuello, llamado el ministro de la muerte por su pésima gestión de la pandemia, es apenas la punta del iceberg de la presencia militar en el gobierno, que difícilmente se vayan a la casa así nomás ante una eventual derrota en las presidenciales. Por eso, el desafío en Brasil es gigante. No solo se trata de un buen candidato para enfrentar al partido militar, que ya existe y es Lula. El tema va mucho más allá. Es cómo se articulan mayorías progresistas para resistir y defender el resultado de las elecciones 2022 que en los ministerios de Brasilia ya se preparan para desconocer. Más información aquí en Informe del Sur. Esta semana se conmemoró el día de Ni Una Menos, que denuncia la violencia machista y patriarcal. Comenzó en nuestro país en el año 2015 y se ha extendido a otros países de Latinoamérica y también del mundo. Hace 5 años, Argentina empezó a ser otro país. El 3 de junio del 2015 se realizó la primera marcha de Ni Una Menos. La concentración juntó a más de 300.000 personas en la Plaza del Congreso. El femicidio de Kiara Páez en Santa Fe, de solo 14 años, de parte de su novio, fue el que impulsó el hartazgo de tantas mujeres que dijeron no a los crímenes y a los crímenes llamados femicidios. La lucha de Ni Una Menos se expandió al mundo, pero tiene su origen claramente en Ciudad Juárez, en México, en el mismo lugar donde también nace el concepto de femicidio y feminicidio, que es cuando los crímenes a mujeres se producen de manera sistemática, por acción u omisión del Estado. En Uruguay también en octubre del 2015 se había hecho la manifestación "Si tocan a una, nos tocan a todas" o "Vivas y libres nos queremos", como alguna de las consignas que se multiplicaron en las calles. Y como nunca la Argentina pudo lograr una acción multitudinaria de mujeres en las calles que se trasladó a otras mujeres que en Latinoamérica tenían miedo de salir: Perú, Uruguay, Nicaragua, Venezuela, Colombia y también en otros países de Europa como Italia y España, que tomaron este lema como un símbolo del freno a la violencia hacia las mujeres. También el concepto se expandió por las redes sociales. Después de Ni Una Menos empezaron a multiplicarse los hashtags de lo que se llamó la liberación de la palabra. Mi primer asedio fue un hashtag que en Brasil hizo que muchas mujeres empezaran a contar los acosos que sufrían en las calles, y eso también se multiplicó en el hashtag Mi Primer Acoso, que se replicó en México. Hacia fines del 2017, el hashtag, que venía también de antes igual que Ni Una Menos, pero que se tornó mucho más popular, fue MeToo, a mí también. Este es el lema que explica cómo las mujeres no viven excepcionalmente una situación de acoso, de abuso o de violencia de género, sino que le pasó a una, que le pasó a otra, que le pasó a otra. Algunas se habían animado a denunciar, pero muchas lo habían callado, y enlazadas por este hashtag empezaron a contar lo que había pasado. El 19 de octubre del 2016 se produce otro hecho que cambia la historia. Se produce el primer paro internacional de mujeres a partir de la bronca y la impotencia por el femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata. Paro de tareas remuneradas y de tareas no remuneradas, de trabajos domésticos y de los trabajos en los empleos, y con el apoyo de algunas mujeres sindicalistas. Y a partir de ahí, el 8 de marzo del 2017, junto con Polonia, que también había atravesado la experiencia de un paro de mujeres, se generaron los paros internacionales de mujeres en el mundo. Ni Una Menos cambió el concepto masivo de qué son las muertes de las mujeres. No es pasión matar a alguien. Los femicidios son muertes evitables que deben ser evitados con políticas públicas.
Por eso, a 5 años de Ni Una Menos, en un momento social tan especial, donde el coronavirus genera el confinamiento de la mitad de la población mundial y el encierro expone a más violencia a muchas mujeres, es importante que reivindiquemos la historia para que haya futuro. Ni Una Menos significa que la vida de las mujeres merece ser vivida y tiene que ser protegida. Segunda pausa aquí en Informe del Sur, no se vaya, ya venimos con el último bloque y por supuesto más información. Bueno, abrimos el último bloque de Informe del Sur. Venimos siguiendo muy de cerca, como toda Latinoamérica, lo que pasará en Perú. Este domingo 6 se terminan, por supuesto, los debates, porque se realizan las elecciones. Finalmente se realizarán las elecciones en Perú. Así que vamos a conocer los últimos números, por lo menos de las encuestas, y con qué tono han cerrado, por supuesto, los candidatos esta campaña electoral. Los peruanos acudirán el domingo 6 de junio a votar por la derechista Keiko Fujimori o el izquierdista Pedro Castillo, dos candidatos con proyectos antagónicos. La hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori del partido Fuerza Popular se disculpó por los errores cometidos como política. Aseveró que perseverará la democracia en su gobierno. Reconozco que en el pasado reciente mi partido y yo no estuvimos a la altura de las circunstancias. Pero los errores cometidos, la injusta prisión que he vivido, me han dejado una profunda lección. Es por eso que sin ninguna excusa, hoy pido perdón. A todos y a cada uno de los que se hayan sentido afectados o defraudados por nosotros en algún momento. Su rival del partido Perú Libre, quien había dicho que Keiko Fujimori estaba acusada por la fiscalía por ser jefa de una red criminal en el marco del escándalo de la constructora brasileña Odebrecht, subrayó además que no es razonable hacer la vista gorda a la corrupción sistemática del fujimorismo. Si hay algún rechazo a la corrupción, no viene de hoy. Hoy están cosechando lo que ellos han sembrado, así de sencillo. Compañeros, el rechazo natural de un país a la corrupción y al saqueo no es reciente, es histórico. Ambos se pronunciaron después de su último debate presidencial el domingo. Según los resultados de casi todos los sondeos, Castillo es el candidato preferido. Una reciente encuesta de Ipsos indicó que Castillo, quien también propone un referéndum para una nueva constitución, tiene un 51,1% de intención de votos, ganando a Fujimori con el 48,9%. Bueno, muy bien, continuamos. Estamos en el mes del orgullo LGBT, es el mes de junio, y el presidente de Chile, Piñera, dijo en conferencia de prensa que ya es momento de aprobar el matrimonio igualitario en ese país. Lo vemos. Llegó la hora del matrimonio igualitario en Chile. Eso anunció el martes el presidente Sebastián Piñera durante su último informe anual ante el Congreso antes del fin de su gestión en marzo de 2022. El valor de la dignidad de todas las relaciones de amor y de afecto entre dos personas. Pienso que ha llegado el tiempo de garantizar esa libertad y esa dignidad a todas las personas. Pienso que ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país. Por esta razón, anunciamos que pondremos urgencia al proyecto de ley que lleva años en el Congreso. El mandatario derechista dio así un giro a su postura sobre el matrimonio igualitario, ya que en 2019 había desechado la idea de impulsar el proyecto de ley ingresado en el Congreso por el gobierno de la socialista Michelle Bachelet. En enero de 2020, casi 3 meses después del inicio del estallido social en Chile, el Senado decidió retomar el proyecto, pero no avanzó ante la férrea oposición de gran parte de la coalición de gobierno.
Desde 2015 rige en el país el Acuerdo de Unión Civil, que legaliza las uniones de parejas homosexuales, consagrando iguales obligaciones y derechos con el matrimonio entre un hombre y una mujer, pero sin admitir la posibilidad de adopción. En un comunicado, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual dijo que el anuncio de Piñera es un hito para la derecha política, que corre los estigmas y las barreras de la desigualdad y los prejuicios que han contaminado los sectores más homotransfóbicos del país. Bueno, muy bien, y hasta aquí Informe del Sur, como siempre, lo importante de la semana, se lo contamos en CPTV, Canal 2, ¿sí? Y sí, también, obviamente, en nuestras redes sociales, en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, la semana que viene nos volvemos a encontrar. Y me perdí, de pronto me desdibujé. Mis amigos me buscan por ahí. Los vecinos pegaron un cartel en los postes de luz del barrio, en la calle, en el subte, en el tren. Me busca mi hermano, me busca mi madre. Perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda y así va la historia.